Quiero compartirte sobre el poder de vida. Y acompáñame con tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 3 y 4. Este evangelio habla de su hijo. Diga conmigo, su hijo. Dígalo fuerte, su hijo. Que según la naturaleza humana descendía de David. Dice, este evangelio habla de ¿quién? De su hijo. Que según la naturaleza humana descendía de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Diga conmigo, por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Cuáles son las buenas noticias que estamos anunciando? Evangelio significa buenas noticias. Y este versículo me habla de que Pablo está presumiendo estas buenas noticias. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Que humanamente Jesús descendía de David. Es decir, Jesús es humano. Diga conmigo, Jesús. Dígalo fuerte, Jesús es humano. ¿Sí? Esto es bien importante porque de pronto pensamos que Jesús hizo todas las cosas porque era Dios. Pero no, Señor. La Biblia me enseña que Él renunció a su forma divina y tomó forma de hombre. Y tomando forma de hombre se hizo siervo de todos. Amén. ¿Qué significa esto? Que no tenía el empoderamiento de Dios, sino dependía de que Dios lo apoderara. ¿Sí? ¿Sí? Él, es decir, Él no era Dios, Él era un humano. ¿Sí? Era un humano que habría renunciado al poder divino para depender del poder divino. Por eso si tú y yo leemos el Nuevo Testamento una y otra vez, Jesús está hablando con su papá. Jesús dice, y fue lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo visitó, y a partir de ahí inició su ministerio. Jesús humanamente no tenía ninguna capacidad, pero ¿por qué viene a tener este estilo de vida? ¿Qué es lo que le permite que humanamente resucitara muertos, que humanamente sanara ciegos, que humanamente hiciera a los sordos oír y a los mudos hablar? ¿Qué fue lo que permitió que Jesús tuviera este estilo de vida? Su dependencia del Padre y del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Cuáles son estas buenas noticias? Mira, quiero leerte este mismo versículo, pero según la Nueva Traducción Viviente dice: la buena noticia trata de su hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es esto? Esta es la buena noticia. Mira, humanamente cuando algo está muerto, ¿qué le podemos hacer? Que estas son las buenas noticias, que Jesús resucitó por el poder de su Espíritu Santo. Ahí fue demostrado que Él es Hijo de Dios. Lo platicábamos hace 8 días. Muchas religiones me hablan de la muerte como una transición. Las mismas creencias de los aztecas ofrendaban al Dios de la muerte para que hubiera como cierta tregua entre la muerte y el ser humano. Y esas tradiciones nos siguen y hoy se festeja el Día de Muertos. ¿Por qué se festeja el Día de Muertos? Porque es una manera de pensar que el muerto todavía puede visitarnos, de que todavía hay esa conexión, de que todavía hay ese puente. ¿Me explico? Pero la Biblia es el único que me enseña que muy independiente de puente, muy independiente de treguas, muy independiente, no, aquí no hay tregua, aquí hay victoria sobre la muerte y su nombre es Jesucristo. Y esto es lo que la palabra me enseña. Entonces, cuando vemos estas buenas noticias de que lo imposible que era que alguien resucitara, Jesús lo hizo, me está enseñando que hay buenas noticias para cualquier causa imposible que tu vida, tu familia, tu economía, tu salud, tu persona tengan. La palabra me enseña esto.
Estas son las buenas noticias, lo imposible que para el hombre, o sea, ¿quién se muere y dice, ok, ya me morí, pero ahorita resucito yo mismo? ¡Wow! Nadie, nadie, ni siquiera, o sea, nos es imposible resucitar a los muertos. Podemos resucitar a alguien que se fue algunos segundos, algunos minutos, alguna reacción bioquímica que tardó en manifestarse. Pero de eso a resucitar a un muerto, el único que tiene el poder se llama Jesucristo. El único que ha podido resucitar, porque siendo humano, diga conmigo, siendo humano, pudo resucitar, se llama Jesús. Y esto significa que tú siendo humano, voltearle al lado, dile, a ver si eres medio humano, cacheteale. Si el cachete le vibra así como a mí, significa que es muy humano. Pero si yo siendo humano tengo tantas imposibilidades, me es imposible a veces callarme, me es imposible no contestar, me es imposible no preocuparme, me es imposible no gritar, me es imposible tantas cosas que mejor no les digo porque ¿qué van a pensar de mí? Pero Jesucristo vino a darme estas noticias, que el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús entre los muertos vive en mí y que me va a vivificar aún en esas áreas que me es imposible. Aleluya. Entonces, esto es Dios, estas son las buenas noticias. Esto es el poder de vida, diga conmigo, poder de vida. Porque hay también un poder de muerte y es tan poderoso que nadie lo podía vencer. Esa es la realidad. Hay veces que el poder de muerte quiso atravesar la relación de tu matrimonio. Quiso lastimar tu economía, quiso lastimar tu ánimo para ir a trabajar, quiso lastimar tu fe. Pero estas son las buenas noticias, que es más poderoso el que ha resucitado entre los muertos que la muerte misma. Ok, este sería el primer punto. ¿Estamos listos para los siguientes? Mira, Juan 1, verso 1 al 5 confirma esto que te estoy platicando. Vamos a leerlo para poder envolvernos en el poder de vida. Juan 1 al 5 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Y el verbo quién era? Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Verso 2. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él, diga conmigo, por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Por eso hay poder en él. Por eso cuando yo veo que alguien está enfermo, cuando yo mismo estoy enfermo, yo declaro, Padre, y yo le hablo a veces a mi estómago, porque generalmente es mi estómago, no me pregunten por qué, pero generalmente es mi estómago. Le digo, estómago, trabajas al diseño de tu creador perfecto, en el nombre de Jesús. Y estómago, ¿por qué? Porque todo fue creado por él y en él. Así que cuando por eso tenía la autoridad de decir, tormenta, te callas y te calmas, porque la creación responde a la voz de su creador. Tú y yo tenemos autoridad de bendecir, de ministrar la misma creación. Esto es un nuevo concepto para muchos, pero lo tenemos. Mira, a mí nunca se me va a olvidar mi papá. Mi papá es un hombre vamos a decir que es un personaje. Yo así le digo. Mi papá eres un personaje. Ay, vas a ver, hijo, que no sé qué. Se enoja, según él. Pero la verdad es que es un personaje el señor. Y dentro de este múltiple personaje que es mi jefe, es un hombre de mucha fe. Y me acuerdo que una vez estaba una avispa, de esas en Guerrero, si usted ha ido a Guerrero, o en la selva, en este clima selvático, ahí no son bichos, ahí son bichotes, ¿verdad? Ahí no son cucarachas, allá son patinetas, ¿verdad? Entonces, andaba una avispa ahí, pero de esas que sí te imponen. Y me acuerdo que mi papá la agarró y le dijo, avispa, en el nombre de Jesucristo te ordeno que te largues de aquí. Así. Y así. Y después medité en esto y dije, sí, es la creación de Dios.
y se sujeta al nombre que es sobre todo nombre también. Amén. Bueno, eso es un alto cultural. Vamos con la prédica. Verso 4. En él, ahora sí, diga conmigo, vamos a leer esto juntos. 1, 2, 3. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vamos a leerlo nuevamente, pero en la Biblia de las Américas. Verso 4 y verso 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Dice otra traducción, y no se resistieron. Diga conmigo, en él está la vida. Cuando yo vengo a Jesucristo, Jesucristo se anunció como a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es la vida. Cuando yo entiendo que Jesús es la vida, cuando yo entiendo que nada se resiste a Jesucristo, yo puedo percatarme que por muy densa que esté la tiniebla, no prevalece ante la luz de Jesucristo. Dice, esa vida vino a darle luz a los hombres, es la luz de los hombres. Es decir, dice, Él es la vida y esta luz, esta es la vida y esta vida vino a darle luz a los hombres. Amén. Y esta luz las tinieblas no le pudieron resistir. Amén. Entonces, ¿qué me dio primero? ¿Qué me dio primero? Dígalo fuerte, vida. Pero esta vida me da luz. ¿Para qué? Porque sin la vida, más bien, pudiéramos tener vida, pero sin luz. Pero no es así. La vida y la luz van de la mano. ¿Estamos? Por eso dice la Biblia que cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, y vida en abundancia. Es decir, sin Jesús no hay vida, pero con vida tampoco hay tinieblas. Lo voy a decir de nuevo. Sin Jesús no hay vida, pero con la vida de Jesús tampoco hay tinieblas. Tenemos esa garantía de caminar hacia donde caminemos. Hay una atmósfera a nuestro alrededor que limpia, que cubre, que sana, que además que da claridad. Diga conmigo, claridad. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué hay tanto muerto viviente? Porque no hay claridad. Porque vemos a mucha gente, y verlo en los artistas se ve mucho. Están idos, perdidos, y están presentes, pero su mente, su corazón está tan ausente, porque hay tanta frialdad aún en gente viva. ¿Por qué la gente puede matar a quemarropa? ¿Por qué? Porque hay tinieblas, y en sus tinieblas no alcanzan a percibir que no tienen vida. Amén. Pero diga conmigo, bendito Dios que esta luz me alcanzó. Quiero platicarte rápidamente, tengo unos minutos. Quiero platicarte sobre Abraham. Génesis capítulo 22, verso 1 en adelante. Vámonos muy rápido. Génesis 22, 1 dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó ¿a quién? Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, no sé, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. La única manera en que la Biblia me habla de la otra
El lado celestial o la perspectiva del reino acerca de la muerte es lo que te voy a compartir. Jesús lo dijo en un evangelio, que el grano de trigo no puede dar fruto si primero no muere. Tiene que caer a tierra y morir, y entonces da fruto. Amén. Cada vez que tú y yo nos entregamos al Señor, cada vez que tú y yo le entregamos algo a papá, esto está en Juan 12:24. Y en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muera, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Esto es como loco, porque cuando Dios nos pide algo, Dios nos va a pedir que se lo entreguemos completamente a morir. A mí me gusta compartir este versículo cuando yo sé que alguien fallece, porque sé que esta es la promesa del cielo. Y sí duele que la gente se vaya, pero en Jesús tenemos esta promesa, que cuando la gente se va, está siendo sembrada para la bendición y el fruto de bendición de muchos. Amén. Amén. No entendemos, no, pero tenemos fe. Y muchas veces no es de entender, es de creerle al Señor. Y yo creo que ese fruto viene. Y Dios le dijo a Abraham exactamente lo mismo: entrégame a tu hijo. No dijo ora por él, dijo me lo vas a sacrificar, me lo vas a entregar. La Biblia me dice que Abraham dijo: ay Señor, no, no. La Biblia no dice esto. La Biblia dice en el verso 3, creo que leímos, que muy de temprano Abraham se levantó a poner todas las cosas para llevarse a su hijo a sacrificarlo. No cuestionó a Dios, no preguntó si estaba bien, si estaba mal, si era Dios. Él sabía quién era Dios, y sabía y habría identificado perfectamente que Dios le habría pedido a su hijo. Y hay veces que Dios te ha puesto en tu corazón y te ha hecho que identifiques perfectamente, que le entregues tal vez algo tan sencillo como esa novela, como esa serie que estás viendo en Netflix, como esa amistad, como que le entregues tu manera de pensar hacia alguna persona, que le entregues la falta de perdón que tienes hacia otra persona. Hay veces que Dios te está pidiendo que le entregues a tus hijos. ¿Por qué? ¿Está mal amar a tus hijos? No, pero está mal amar más a tus hijos que a Dios. Y a veces nuestro mundo se vuelve en nuestros hijos y descuidamos nuestro matrimonio por nuestros hijos, descuidamos nuestras relaciones por nuestros hijos, nuestro trabajo por nuestros hijos. Es que quiero darle lo mejor, claro, y nadie te dice que no se lo des, pero que no se vuelvan en tu Dios, porque a veces darle lo mejor es dejarlo solo a tus hijos. Y Dios muchas veces quiere que le entreguemos en medio de la soledad. Dice la Biblia que el grano que no muere se va a quedar solo, pero que el que muere va a dar mucho fruto. Pero ¿cómo tiene que morir el grano? ¿Muere acompañado o muere solo? Y yo creo que la Biblia así viene resumida. Hay una palabra que los gringos usan mucho, dice chill out, o relájate. Y yo siento que la Biblia constantemente me está diciendo relájate, todo va a estar bien. Hay veces que es necesario que tu hijo, no me voy a meter con tu hijo para que veas que soy buena onda, que tu mascota, cualquier parecido es una coincidencia, ¿verdad? Pero que tu mascota se queda afuera llorando solo y que haga el berrinche y los aullidos de su vida, porque eso lo va a hacer crecer y lo va a hacer entender que lo que hizo estuvo mal. Y hay veces que estamos nosotros solos llorando con nuestros aullidos y decimos estoy solo, y yo nada más me imagino a Dios diciendo chill out, tranquilo, todo va a estar bien, cállate y sigue llorando. Amén. ¿Por qué? Porque papá, por mucho que le duele verte así, sabe que es necesario que estés así porque te va a hacer crecer.
es necesario morir a nosotros. Es necesario entregar el altar al Señor. Y mira, te quiero dar ciertas características de Abraham. Primero, fue muy de temprano. Diga conmigo, muy de temprano. Hay veces que Dios te está pidiendo nada más eso. Es que no tengo tiempo de orar. Muy de temprano sí vas a tener. Es que no tengo tiempo de cocinarle a mi viejo y se queja que no le cocino. Muy de temprano sí vas a tener tiempo. Diga conmigo, muy de temprano. Segundo punto, la completa dependencia de Dios. Dice, le pidió a su hijo para probarlo. ¿Qué tanto le puedes depender a Dios? ¿Qué tanto le puedes confiar a Dios? ¿Qué tanto dices? Porque a veces no lo decimos así textual, pero ¿qué tanto actuamos a veces donde te doy todo, Señor, menos llegar a la alabanza temprano? Te doy todo, Señor, menos que me vean cantando, aplaudiendo, danzando. Te doy todo, Señor, menos a este hijo de... No, si fuera de Dios lo amaras. De Drácula. Te doy todo, Señor, menos estos amigos. Te doy todo. Amén. ¿Qué tanto le dependemos? El creerle, el entregarle al Señor es una muestra de fe, es una muestra de obediencia. La Biblia dice que Abraham fue amigo de Dios porque Abraham le creyó, y dicen en otras traducciones, le obedeció. Creer y obedecer es pan de la mano. Yo no puedo decir que creo en Dios, pero no estoy siendo obediente al entregarle mis horas de sueño. Amén. No estoy siendo obediente a la hora de entregarle lo que veo. Estoy siendo descuidado y no cuido lo que veo, no cuido lo que hablo, no cuido lo que oigo. Y Dios quiere que le confiemos todo, porque cuando le confiamos lo que vemos, nuestra imaginación va a ser limpia. Cuando le confiamos lo que vemos, nuestra manera de percibir a las personas va a ser tan diferente. Mira, a mí me encanta. Yo soy, no sé si, o soy un hombre de mucha fe en el nombre de Jesús, eso soy. Pero, amén, se dice. Ok. Entonces, muchas veces llego con, no sé, conocí a José Manuel. José Manuel, mucho gusto, que no sé qué. Y me lo presentó Nayel y ya, ¿no? Y ya, yo digo, oye, pasa el momento, me cayó súper bien tu amigo, es bien buena onda, yo creo que tiene esto y esto. Y no falta que la persona que te lo presentó, no, si lo conocieras, es bien así, asá y asá. ¿Sí o no? ¿Sí o no pasa esto? Pero yo decido, porque yo le he entregado cómo veo a la gente al Señor. Yo decido cerrar mis oídos a eso y seguir viendo a José Manuel como Dios me mostró su corazón. Y yo soy muy así. Yo cuando oigo estas expresiones le digo, pero yo sí veo esto y esto y esto. Y prefiero hablar lo bueno, declarar lo que Dios me ha mostrado, que a estar abrazando la serie de acusaciones de su propio amigo, propia amiga. Amén. Entonces, yo te animo que le entreguemos muy de temprano, que le entreguemos todo lo que somos al Señor, al que tanto amamos. Nos pide que subamos y llevemos el sacrificio. Dice, ¿a dónde? A donde yo te muestre. Y Abraham dice que en el tercer día Dios le mostró. O sea, imagínate qué ánimo de Abraham de decir, ok, mi hijo, vámonos, te voy a entregar, te voy a sacrificar, nada más yo lo sé, acompáñenme, ayúdenme con las cosas. Ahí vamos, 3 días, ya conmigo, 3 días. Hermano, hermana, 3 días que no te contestan el WhatsApp y tú ya te estás muriendo. Es que no me contesta, seguro ya está con otra. Le caí gordo o no, ya no voy a cerrar esta negociación, o esto, el otro. ¿Estamos? Hay muchas veces cuando Dios nos está pidiendo algo, vamos a escuchar un silencio en tu transición a la obediencia. Jesús entrega su vida un viernes, resucita un domingo. ¿Qué pasaron 3 días?
¿Qué hubo en la mente de sus discípulos? ¿Qué hubo en la mente del papá mismo? ¿Qué pasó en el ambiente espiritual? No sé. Pero muchas veces Dios permite que pasen, diga conmigo, 3 días. Muchas veces Dios permite que pasen 3 días donde no pasa nada. Y nuestro lugar es permanecer en obediencia. Llegó el tercer día y dice que vio el lugar en lo alto, Abraham. ¿Cuál lugar vio? Donde Dios le pidió que le entregara a su hijo. ¿Cómo supo que era ese lugar? Como muchas veces tú sabes qué es lo que le tienes que entregar. No dice la Biblia que se oyó una voz audible y le dijo, esa es la montaña, ahí me entregas a tu hijo. No, no se oye eso. Simplemente él supo y entendió que ese era el lugar. Y muchas veces tú y yo no vamos a oír un profeta que te diga, renuncia a esa persona, renuncia a esos negocios, renuncia a ese estilo de hablar, renuncia a ese estilo de música, renuncia a esto que está volviendo un Dios por encima de mi presencia. Tal vez no vas a oír a ningún profeta ni a tu pastor decírtelo. Simplemente sabes que ese es el monte al que el Señor te está pidiendo que subas. Y la Biblia me dice que Abraham subió una vez viendo esa montaña. Todavía me dice que no nada más sube esa montaña. Imagínate subir a esa montaña con tu hijo, al que vas a entregar. Imagínate. O sea, imagínate, es el que tanto amas, el que tanto estuviste esperando, la bendición que tanto estuviste esperando durante años. Y Dios te dice, dámelo, y ahí vas con esa bendición. Yo le he dicho, Señor, el negocio el día que tú quieras, cuando tú quieras, es todo tuyo. Y lo he pensado, en mi cabeza he pensado, voy a vender todo, me voy a ir a Timbuktu y te voy a servir toda mi vida en Timbuktu. Lo he pensado, suena chistoso por decir Timbuktu, pero lo he pensado, a lo mejor no es Timbuktu, a lo mejor es California, ¿verdad? O algo así. Señor, me sacrificaré en Miami por... Pero sí lo he pensado, porque todo lo mío es suyo. Y ahí es donde me entrego y subo al altar todos los días. Y por eso te quiero compartir esta palabra, porque el poder de vida inicia en el poder del sacrificio. El poder de vida tiene su inicio en el poder del sacrificio. Cuando yo decido subir a la montaña y entregarle todo a Dios, confiarle todo a Dios. Papá es tan bueno que no va a dejar que lo que le entregues se quede sin un fruto. No voy a ver, no lo voy a ver, no lo voy a ver. Va a haber 3 días de silencio, no voy a ver nada, pero yo ya sembré. Yo le decía a alguna persona, dije, yo no te entiendo ni sé qué pasa por tu cabeza. Pues lo que sí sé es lo siguiente, yo sembré bien en ti. No sé si voy a cosechar en ti, pero sembré bien. Y la cosecha que Dios tiene para mí, la cosecha que Dios tiene para mí. Yo sé que me espera una gran cosecha. El que siembra con lágrimas, cosechará con gozo. Y yo sé que el poder de vida, diga conmigo, el poder de vida, dígalo fuerte, el poder de vida inicia en el poder del sacrificio. La Biblia me dice que no nada más subió con su hijo, que además en el camino le dijo, Señor, que le dijo, perdón, Abraham, papá, ¿a quién vamos a sacrificar? Y Abraham por dentro así, ay, mi hijo, si supieras. Ay, mi hijito, espero que no te resistas, ¿no? Pero Abraham le contesta con fe y dice, Dios proveerá, mi hijo. Dios proveerá el sacrificio. Porque es como lo que te estoy diciendo, no sé si cosecho en esa persona o no, pero sé que voy a cosechar, porque sé que Dios provee. Y así se llama este monte. Así, a partir de ahí nació un dicho judío, y Dios proveerá en su monte. ¿Cuál monte? El monte del sacrificio. No tengo ganas de ir el domingo a la iglesia. Yo tampoco, pero soy el pastor y me acuerdo y tengo que venir. Y me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Pero ¿sabes qué? Digo, Señor,
Esto no es de ganas, esto es de obedecerte. Esto es de que tú eres más grande que mi flojera. Tú eres más grande que mi desmotivación. Se trata de ti, no de mí. Amén, amén. Entonces, como si esto ya habría estado como medio criminal, ¿no? Como la canción criminal, ¿no? Esto es, o sea, para mí esto se me hace muy criminal. O sea, imagínate, perdón, a lo mejor rompo con tus paradigmas, pero a mí se me hace muy criminal que Dios te pida a tu hijo. Y que no nada más te pida a tu hijo, que Él está viendo que andas 3 días ahí variando con tu hijo, haciéndote pensar 1000 cosas. Y que no nada más eso, subes a la montaña, como si subir montañas fuera fácil, ¿verdad? Entonces sube y estás subiendo y Dios lo está viendo todo. Y todavía, como si esto no fuera suficiente, vamos a construir el altar. Tenían que agarrar rocas grandes, buscarlas, o sea, es una construcción. Es decir, aparte le tengo que echar ganas para entregarle esto a Dios. Sí. Porque entregar el sacrificio al altar en Dios no es nada más, pasen adelante los que le quieran entregar a Dios a esa persona, no. Aquí es el inicio. Esto es un acto de fe. Pero levantar el altar es que de plano agarras el teléfono y le hables a esa persona que no habrías podido perdonar. No le vas a decir, oye, ya te puedo perdonar. No, ¿va? Aquella persona a lo mejor ni enterada estaba que le tenías rencor y ya va a quedar peor. Pero le vas a hablar y le vas a decir, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu día? ¿Cuesta trabajo? Sí. Levanta el altar. ¿Se me hace criminal? Sí, se me hace muy criminal. Pero diga conmigo, Dios probó su corazón. Y la Biblia me enseña que ya que lo iba a sacrificar, el ángel del Señor baja y le dice, Dios ya vio que lo amas tanto que estás dispuesto a darle tu hijo. Y dice la Biblia que Abraham volteó y vio al carnero ahí atorado. No es que el carnero no estuviera, es que se le abrieron los ojos cuando él decidió obedecer. Dios va a proveer vida y mucha vida, mucho más de lo que tú has pedido, mucho más de lo que has entregado, de la manera más inexplicable que tú te puedas imaginar. Dios va a sorprenderte, Comunidad Cristiana de México en Aguascalientes. Dios va a sorprenderte, Comunidad Cristiana de México en Aguascalientes. Mi pregunta es, ¿dónde te estás sembrando? ¿En qué te estás sembrando? Salmo 92, versos 12 y 13 dicen lo siguiente. Dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. 13. ¿Plantados en dónde? ¿Plantados en dónde? Del Señor. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Primer punto, para ser plantado, ¿qué tengo que hacer primero? Una semilla que muere. ¿Usted quiere ser plantado y dar mucho fruto? Sí. Bueno, buenas noticias, muera. Es tiempo de morir. Es tiempo de morir a que, ay, me vio feo, ay, me habló mal, ay, ni. Chusma, acúsalo con tu papá, Kiko. A veces somos tan así. Ay, es que habrías visto cómo se vistió el pastor. Habrías visto que no. Tantas cosas a las que es tiempo de morir. Es tiempo de crecer. Es tiempo de decidir, de dejar de ser niños. Amén. Porque dice, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano. Hay creo que como 500 variaciones del cedro, pero el cedro del Líbano tiene una característica, y es la siguiente: tiene que ser sembrada entre piedras. Es decir, la tierra no es una tierra fértil, es una tierra hostil. ¿Estamos? Segundo, esa semilla del cedro en el Líbano, no vas a ver ningún árbol que crezca
durante 5 años. Diga conmigo, yo soy un justo. Entonces significa que en muchas áreas de nuestra vida no vamos a ver que nada produzca fruto. Pero eso sí, cuando crece el cedro del Líbano, crece más grande que la mayoría de todos los cedros. Y crece en medio de lugares desérticos, produce una sombra que ningún otro árbol en su entorno, en su ecosistema pudiera provocar. Yo pregunto, ¿cuántos cedros hay aquí? Entonces vale la pena que tú sigas echándole agua a aquello donde sembraste, aunque parece que todavía no hay fruto. Vale la pena que sigas cuidando la tierra donde ya has puesto una semilla y parece que no hay fruto. ¿Sabes qué? Hay veces que yo oro y oro y oro, y te digo algo, te soy muy sincero, no siento nada. Hay veces que no siento nada. Generalmente, ¿cuántos de aquí cuando venimos a la iglesia y oramos y sentimos la presencia de Dios? ¿Sí? A eso me refiero, que yo no siento nada. Hay veces que estoy en mi casa, su casa, y estoy orando y no estoy sintiendo nada. Pero ¿sabes qué? Vuelvo a orar. ¿Y sabes qué? Vuelvo a orar. ¿Por qué? Porque le estoy echando agua a la semilla. Hay veces que leo, no entendí nada. ¿Y sabes qué? Vuelvo a leer y no vuelvo a entender nada. Pero de pronto llega el día en que entendí todo lo que leí y dije, ¡ah! Con razón leí eso. Amén. Yo quiero animarte a recordarte que somos plantíos en la casa del Señor. Somos plantíos en Comunidad Cristiana de México en Aguascalientes. Puedes irte a la iglesia que quieras, claro, Dios te bendiga. Pero si tú aprendes a plantarte en esos lugares y no estarte moviendo de iglesia, hay una bendición tan diferente. ¿Dios te va a bendecir en otra? Sí, mucho, muchísimo. Más que aquí, espero, para que valga la pena que te hayas ido. Pero no va a ser el mismo tronco forjado que aquella persona que decidió permanecer cuando vio que no había nada. Amén. Amén. Es muy fácil ser injertado donde las cosas ya están, a sembrarme donde yo tengo que ser parte de.